Pero para entregarnos algo, mira, hay instrucciones que debemos seguir. Las personas, por lo general, todos nosotros, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que sucede en nuestras vidas? Queremos llegar todos o la mayoría al después. Queremos llegar a poseer la tierra. Pero ¿qué pasa? Que pocos están dispuestos a atravesar el antes. ¿Qué te quiero decir con esto? Que muchos quieren llegar al cumplimiento, pero no todos quieren atravesar el proceso donde hay instrucciones que tú y yo tenemos que seguir. Por eso Dios no nos dará la tierra prometida. Entiéndase esto, tierra prometida, como el milagro que necesitas, como la respuesta que anhelas recibir, como la petición que tú necesitas que sea respondida. No nos va a entregar Dios aquella tierra prometida si tú y yo no estamos preparados para sostenerla. Dios no te va a dar el milagro si no estás preparado para sostener el milagro. Dios no te va a dar la bendición si no estás preparado para sostener la bendición. Por eso, tú debes entender que Dios necesita prepararnos. ¿Por qué? Porque si la bendición llega, si la respuesta llega, si el milagro llega y no estás preparado, eso se puede tornar una carga para ti. Y si se torna una carga, te puedes cansar y en medio del cansancio puedes desistir. Por eso es necesario que tú y yo estemos preparados para sostener el milagro que Dios quiere entregarnos. Debemos estar preparados para habitar esa tierra que tú tanto deseas, que tú tanto anhelas. Debemos estar listos. Mira, en una ocasión en 1914 se lanzó un anuncio para personas que en este caso necesitaban reclutar personas para enviar a un proyecto en la Antártida. No es sencillo ir a la Antártida. En la Antártida hay meses que pasan en oscuridad. Es poco el tiempo donde ellos pueden ver la luz del día. De ahí por lo general pasan en oscuridad. En 1914 se lanza un anuncio para una expedición que necesitaban hacer en la Antártida. El anuncio decía lo siguiente, así que presta atención. Se buscan hombres para viaje peligroso, salario bajo, frío extremo, largos meses en completa oscuridad, peligro constante, retorno dudoso. Honor y reconocimiento tendrán en caso de tener éxito. ¿Está escuchando ese anuncio? Se busca hombres para viaje peligroso, salario bajo, frío extremo, peligro constante. O sea, solo un loco podría aceptar eso. Yo no creo que ninguno en su sano juicio diga, bueno, yo quiero. Pero sin embargo, lo que sorprendió es que cientos de personas se anotaron en aquella temporada para poder ir a esa expedición. Ahora, era duro como sonaba el anuncio y lo que ellos iban a vivir allá. Pero cuando se le preguntó a uno de ellos que por qué habían aceptado, porque nada, es más, ni siquiera el regreso de ellos estaba garantizado. Era un sueldo bajo, había peligro, frío extremo, oscuridad absoluta, etcétera, etcétera. O sea, todo era en contra. Pero cuando le preguntaron, a alguien respondió lo siguiente. Cuando le preguntaron que por qué había acudido al llamado del anuncio, él dice, porque entendí que el honor de la misión valía más que la comodidad. El honor de la misión valía más que la comodidad. Mira, hay una misión que tú y yo tenemos aquí en esta tierra. Que el camino no es sencillo.
quizás pueda sonar como el anuncio de aquella expedición en la Antártida. Pero ese camino, aunque no sea fácil, aunque no sea sencillo, Dios nos está llamando. Dios nos está llamando para que nos preparemos y para poder conquistar aquello que Dios desea que tú y yo conquistemos. Que hay muchos riesgos que uno tiene que correr si uno acepta el compromiso de seguir a Jesús. Sí, hay muchos riesgos, pero sin embargo al final vas a ser honrado por esto. Y aunque el camino no sea fácil, aunque el camino sea duro, aunque el camino sea complicado, la diferencia de aquel anuncio, de aquella expedición en la Antártida, es que acá el camino es duro, pero tienes aquel que lo sostiene todo, aquel que es poderoso, aquel que es invencible, y aquel del cual te hablo es nuestro Dios. Ese Dios lleno de poder que garantiza estar con nosotros todos los días. Y a diferencia del salario bajo que ofrecía ese anuncio, acá la paga es aquella paga que tiene mayor remuneración que cualquier persona o cualquier ser humano puede ofrecerte. Lo único que hay que hacer es lo que decía este hombre que fue al anuncio: el honor de la misión vale más que la comodidad. Por eso hoy quiero animarte para que te puedas levantar y salir de esa comodidad y puedas seguir las instrucciones que Dios garantiza para poseer lo que Él quiere entregarnos. Porque toda promesa viene con instrucciones. Mira, la Biblia está llena de promesas, pero entiende que también está llena de instrucciones. No puedes recibir la promesa si no sigues primero las instrucciones. Es como cuando tú compras algo. Yo no creo que nadie que compre algo no lea primero las instrucciones antes de usarlo, antes, quizás si es ropa, antes de colocársela o al momento, porque hay instrucciones que incluso te indican cómo debes lavar la ropa. No sé si al momento de comprar algún producto tú lo utilizas sin leer las instrucciones. Si al momento de comprarte incluso hasta un yogur no lees las instrucciones. Yo creo que la mayoría lee las instrucciones antes de tomarla. De igual forma, con nuestro Dios, debemos nosotros seguir las instrucciones antes de poseer las promesas de Dios. Deuteronomio capítulo 6, verso 1 en adelante indica instrucciones que Dios anhela y que Dios desea entregarnos a cada uno de nosotros. Así que si puedes ir conmigo, ve conmigo. Deuteronomio capítulo 6, verso 1. Vamos a leer del 1 al 3. Hay muchas cosas que Dios dejó establecidas. Y mira lo que dice. Deuteronomio 6, 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe, para que los pongáis, ¿por qué cosa? Por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Verso 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, o sea, tu nieto, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Verso 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya, ¿qué cosa? Bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Dios los está guiando, pero necesita prepararlos a ellos para en el momento que posean la tierra estén completamente listos y puedan sostener esa tierra que Jehová les quería entregar.
Por eso Él le menciona y dice, estos pues son los mandamientos. Pero más adelante dice, para que teman a Jehová, para que sigan las instrucciones. Pero no solo eso, sino que dice que si seguimos las instrucciones, los mandamientos, entonces nos va a ir bien. Ahora, esta palabra mandamiento en el original hebreo está como mitzvot, que implica no solo reglas, sino instrucciones para una vida abundante. Entonces Dios les está diciendo, si tú quieres tener una vida abundante, tienes que seguir los mandamientos, tienes que seguir la regla. Porque toda promesa de Dios siempre va a tener un haz esto primero. No creas que la promesa de Dios va a venir por venir. Toda promesa de Dios tiene un haz esto primero. Jehová le dijo que iba a bendecir al pueblo, que iban a entrar a una tierra que fluía leche y miel. Pero le decía, primero tienes que hacer esto, guardar los mandamientos. Tú, tus hijos y los hijos de tus hijos. Toda promesa tiene un haz esto primero. Abraham, hay una promesa increíble, Génesis capítulo 12. Cuando Dios llama a Abraham, en Génesis capítulo 12, le hace una promesa increíble. Todos nosotros desearíamos tener esa promesa o haberla escuchado. Génesis capítulo 12 dice lo siguiente: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Verso 2. Y haré de ti, aquí viene la promesa, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué hermosa promesa para Abraham. Pero como te digo, toda promesa tiene un haz esto primero. Estaba la promesa, pero lo que él tenía que hacer era salir de su tierra y de su parentela. Porque Jehová le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Él tenía que hacer algo, porque no iba a heredar la promesa si él no obedecía. Tenía que hacer algo. Había una parte que le correspondía a Abraham hacer, y era levantarse, salir. En otras palabras, lo que él tenía que hacer era obedecer. Obedecer. La obediencia de Abraham, y esa obediencia tenía que ir cargada de fe, porque él tenía que creer a una palabra que le había sido dada. Jehová le dijo, vete a la tierra que te mostraré. Tenía que creer esa palabra. Había algo que él tenía que accionar en su vida: la obediencia. Cuando Abraham obedeció, entonces el resto fluyó. Por eso la Biblia dice que la fe de Abraham le fue contada por justicia. El hecho de él obedecer provocó que esas bendiciones se cumplieran. A partir de Abraham viene la promesa. Por eso es que aquel que maldice a Israel también es maldito. Porque de ahí viene la descendencia. Hay una promesa que fue escrita hace miles de años, fue dada. Él dijo, el que te maldijere, lo maldeciré. El que te bendijere, lo bendeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hay una promesa. Por eso es que todo aquel que maldice a Israel termina mal. Y hay muchos testimonios y ejemplos de eso. Ahora, Jesús dio la gran comisión como una promesa, pero dependía de una acción. Mateo 28, 19 y 20. Todos conocemos, o la mayoría, este texto. Jesús hizo una promesa en esta gran comisión. Y quiero que lo puedas notar, lo que dice la Biblia en Mateo 28, 19. Esta gran comisión que dice, id. Y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad
me es dada en los cielos, en la tierra. Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso siguiente. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la promesa en este texto? Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la acción que debemos hacer nosotros para que Él esté de nuestro lado todos los días? Id y hacer discípulos. Id y predicar el evangelio. Porque cuando hacemos la voluntad del Padre, Él se encarga de cubrir nuestra voluntad. El hecho que Él esté con nosotros todos los días, eso garantiza un sinnúmero de bendiciones para nuestras vidas. Pero está la promesa, pero hay algo que debemos hacer. Por eso toda promesa tiene una instrucción. Toda promesa tiene una instrucción. El obedecer antes es lo que abre la puerta para recibir lo que después viene. Por eso antes se obedece, después se recibe. No se recibe primero para después obedecer. La gente tiene el orden cambiado. Quiere recibir para obedecer, pero el orden correcto es obedecer primero. El obedecer te abre la puerta para que tú ingreses y recibas lo que tienes que recibir. Por eso toda promesa, grábate bien, lleva una instrucción antes. Estás siguiendo la instrucción que Dios te ha dejado, que Dios te ha encomendado a través de la palabra, o solo estás esperando la bendición de Dios. Déjame decirte, y con todo el dolor del alma, si estás esperando la bendición sin seguir la instrucción, no va a haber bendición. Si estás esperando la respuesta sin seguir la instrucción, no va a haber respuesta. Si estás esperando el milagro sin seguir la instrucción, no va a haber milagro. Pero si tú hoy te encuentras siguiendo la instrucción, siéndole fiel a Dios, siguiendo sus estatutos, siéndole fiel a Él, entonces mantente expectante, porque vendrá tu milagro, vendrá tu respuesta, vendrá tu bendición. Toda instrucción, si tú la sigues, va a traer la bendición. Ahora, dentro de las instrucciones que debemos cumplir para poder recibir la respuesta, es que debemos hacer lo recto y lo bueno antes de entrar a la tierra prometida. Antes de recibir el milagro, antes de recibir la respuesta, antes de poseer lo que anhelemos poseer, necesitamos hacer lo recto y lo bueno. Recuerda que Dios te prepara para sostener lo que Él quiere entregarte, porque si no se puede volver una carga. En Deuteronomio 6, 17 y 18 volvemos al pasaje central de esta enseñanza. Deuteronomio 6, 17 dice lo siguiente: guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que he mandado. Y escucha bien el 18. Y haz ¿qué cosa? Lo recto y lo bueno ante los ojos del pastor, ante los ojos del líder, ante los ojos de Jehová, para que te vaya y entres. Regresa al 18. Y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Eso le decía al pueblo de Israel, pero esta palabra es para nosotros el día de hoy. Él dice: guarda cuidadosamente. Lo segundo que dice: haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien. Esta palabra recto, cuando dice haz lo recto, esta palabra en el hebreo original está como yashar, con y de yuca, yashar. Y esto significa ser sin doblez. Esto significa sin torceduras y significa derecho. En otras palabras, viendo el original, podemos entender que cuando dice haz lo recto, Él te está diciendo que si quieres recibir la bendición de Jehová,
entonces tienes que ser una persona sin doblez. Tienes que ser una persona que ande siempre por lo derecho, y tiene que ser una persona, en este caso, recta y sin torceduras. Porque no se trata de tener una moral externa, se trata de tener una integridad interna. No se trata de aparentar, querer ser. Se trata de internamente ser lo que Dios quiere que seamos. Por eso Él dice: guardarás cuidadosamente y harás lo recto y lo bueno. Y cuando Él dice haz lo recto, sé alguien sin doblez, sé alguien sin torcedura, sé alguien que ande por lo derecho ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien. La rectitud de una persona siempre será el suelo para que germine la bendición. La rectitud de una persona será el suelo para que germine la bendición. Por eso yo quiero animarte, más allá de aparentar lo externo, para que alguien te vea que estás bien, preocúpate de que el que está arriba vea que verdaderamente estás bien. Y recuerda que Él no mira el exterior, Él mira el corazón. Es por eso que tú y yo debemos saber que la rectitud es el suelo donde siempre germinará la bendición. Dios, en una ocasión, y lo dejo para que si tú deseas puedas leerlo en casa, en Levítico 18 hablaba algo sobre lo que el pueblo de Israel tenía que hacer, a diferencia del pueblo de Canaán. El pueblo de Canaán tenía ciertas costumbres que eran incorrectas, que no eran costumbres certeras. Entonces en Levítico 18 habla acerca de los actos que eran prohibidos para el pueblo de Israel. Porque una de las cosas, cuando Dios habla de rectitud, habla de diferenciarnos del mundo. Del mundo. Israel tenía que diferenciarse del pueblo de Canaán. Tú y yo debemos diferenciarnos, en este caso, del mundo. Por eso, en el 18:3 dice: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mira, tú tienes que entender que aunque andamos en esta tierra, aunque pisamos esta tierra, solo tú y yo andamos de pasada, porque nuestra ciudadanía no pertenece a este globo terráqueo. Nuestra ciudadanía pertenece al reino de los cielos. Allá está nuestra tierra, allá está nuestra patria celestial. Y así como Jehová le dijo a Israel que tenía que diferenciarse de Canaán, de no seguir esas instrucciones, sino seguir las instrucciones que Él les había dado, así mismo tenemos que hacer tú y yo. Así que si allá afuera, porque aquí no hay, no creo que exista, si allá afuera la gente es chismosa y hace pedazo a la gente, usted no tiene que caer en ese error de ser chismoso. Si allá afuera mienten, usted no tiene que mentir. Si allá afuera practican el adulterio y la fornicación, usted no tiene que practicarlo. Porque debemos diferenciarnos del mundo. Si allá andan con ocultismo, con hechicería, usted no tiene que caer nunca en ese error. Hay nada que, voy a pasarme un huevo porque ando asustado. Voy a comprar romero y voy a comprar esto y un poquito de guanchaca y sóplame para poder. No, tenemos que diferenciarnos del mundo, porque hay cristianos que creen: está asustado, pásale el huevo y vas a ver cómo sale. Hay otras personas que dicen: bueno, antes era en los diarios y ahora como la tecnología está avanzada, voy a ver qué dice el horóscopo. La verdad, pastor, yo no creo en eso, pero por lo menos vamos a ver qué sale allí. Debemos diferenciarnos del mundo.
No tenemos que ser iguales a ellos. Si Dios le dijo al pueblo de Israel, su pueblo, que tenía que diferenciarse de las costumbres que había en Canaán, tú y yo tenemos que diferenciarnos de lo que afuera se hace, de lo que afuera se practica, porque la idea es andar en rectitud. Recuerda que la rectitud es la tierra donde va a germinar la bendición. La rectitud. Y mira que la santidad siempre va a traer victoria. En Josué capítulo 3 verso 5, Josué le dice al pueblo: preparaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. El vivir en santidad, el practicar la santidad, siempre va a traer la victoria para tu vida. Si quizás has venido teniendo derrota tras derrota, es porque algo está pasando en tu santidad. Por eso yo quiero animarte para que vivas en santidad. No te estoy diciendo que vas a ser perfecto, no te estoy diciendo que no vas a cometer errores. Vamos a cometerlo cada día, los errores, pero vamos a hacer lo posible por agradarle a Dios en todo, siguiendo sus mandamientos, siguiendo sus estatutos, haciendo lo correcto delante de Él. El problema es que a veces nos acostumbramos a estar comete errores, pero eso no es lo que Dios quiere. Porque si estás cometiendo errores tras errores, eres un masoquista. Pero si tú y yo cometimos un error, pero nos levantamos y tratamos de no volverlo a cometer, entonces estamos siendo sabios, porque el sabio aprende del error. Pero el negligente comete error tras error y no quiere salir adelante. Y sabes que Dios no es que Dios te puede dar las fuerzas para ayudarte a través de su Espíritu Santo, pero la decisión de no volver a cometer el error es nuestra. Es nuestra. Tú y yo decidimos qué hacer. Yo estoy seguro que si yo trajera o le dijera a alguien: tráigame, no sé, conéctame un enchufle y acá tener 2 cables pelados, y yo le dijera: a ver, hermano, vamos a pasar hermano por hermano a topar los 2 cables, estoy seguro que ninguno viniera, porque sabe que eso lo va a hacer zapatear. El pecado es igual. El pecado nos hace zapatear. Y el pecado puede generar secuelas en nuestra vida. Pero tú y yo tenemos que aprender de los errores que cometemos. Y Dios demanda que vivamos en rectitud. ¿Qué áreas en tu vida tienes torcidas? ¿Qué áreas en tu vida necesitas entregarle por completo a Dios? Pero tienes que esforzarte para que esas áreas sean corregidas. ¿Qué áreas necesitas enderezar para que la puerta de bendición se te abra? ¿Cuáles son esas áreas? Tú las conoces, entonces esfuérzate con la ayuda de Dios. Toda promesa tiene sus instrucciones. Una de esas instrucciones es hacerlo recto. Otra de las cosas que Jehová le dijo al pueblo es que tenía que enseñar su fe, la fe a la familia. Deuteronomio 6, versículo 6, habla y dice: mira, se la vas a tener que repetir a tus hijos, se la vas a tener que repetir a los hijos de tus hijos, se la vas a tener que anunciar en el camino, al acostarte y al levantarte, vas a tener que hacerlo. Esta palabra repetir significa afilar. Entonces tú tienes que repetirle la palabra a tu familia hasta que tu familia se afile. Pero no solo repetir, porque el repetirla va acompañado del ejemplo. Tú a una persona le repites algo. Claro, repetirle la palabra con sabiduría, repetirle la palabra sin fastidiar a la persona, repetirle la palabra sin ser gravoso con ellos, usando la sabiduría, enseñarle lo que dice la palabra. Pero esa palabra tendrá un mayor efecto si tú la complementas con el ejemplo. La fe se transmite por repetición y por ejemplo. La fe se transmite por repetición y por ejemplo. Mira, Egipto intentó borrar la fe de Israel.
Recuerda, si has leído la historia, si te has instruido con la historia, el faraón intentó borrar todo lo que José había hecho. Intentó borrar absolutamente todo, es más, borró todo. No hay hasta el día de hoy un escrito que hayan encontrado acerca de lo que quizás José hizo por el pueblo de Egipto y por las demás naciones cuando no dejó que se murieran de hambre. El faraón borró absolutamente todo por lo que había vivido, por lo que había acontecido. Pero ¿qué es lo que lo sostuvo al pueblo en creer a las promesas de Dios, en creer lo que quizás Dios había hecho o quería hacer con ellos? Era lo que le enseñaban sus padres a sus hijos. Y cuando los hijos crecieron, les enseñaron también a sus hijos. Y la palabra se iba repitiendo, se iba repitiendo y se iba repitiendo. Entonces había una esperanza, porque la palabra te trae esperanza. Lo que no transmitimos a la siguiente generación se perderá en una sola. Todo lo que no se transmite a una generación se va a terminar perdiendo. Va a terminar desapareciendo. Por eso enséñale a tus hijos. Por eso enséñale a tus nietos. Enséñale la palabra. Fórmalo. Pero también predica con el ejemplo. El hogar es el primer ministerio que tú y yo debemos cuidar. Quizás tú ahora tengas hijos grandes y ya es un poco más complicado, pero sin embargo quiero decirte que no dejes de luchar, no dejes de pelear de rodillas delante de Dios por ellos. Pero aquellos que tienen hijos pequeños, si se llegasen a perder más grande, la culpa no será de Dios, la culpa será de nosotros mismos por no haber sembrado la palabra y por no haberle enseñado con nuestro ejemplo. Si más adelante fracasan tus hijos, será por culpa de nosotros por ser muy permisivos. Por eso hoy quiero animarte que transmitas la palabra a la siguiente generación. ¿Será que tus hijos ven tu fe como un hábito de domingos? ¿O será que tus hijos ven una comunión diaria con Dios? ¿Qué es lo que tus hijos están viendo? Un hábito nada más solo de domingos, pero el resto de la semana vivo relajado. O están viendo una comunión diaria de fe con su Padre Celestial, con su Dios. Porque si tú estás enseñando a tus hijos un hábito de domingos, también ellos seguirán esa secuencia de tener solo un hábito de domingos. Y el solo tener un hábito de domingos, eso no te garantiza ni siquiera que seas hijo de Dios. Lo que me garantiza que soy hijo de Dios es la comunión diaria que yo tengo con mi Padre. Por eso, haz conciencia en este día. La palabra del Señor nos da también otra instrucción, que es poner a Dios primero. En Deuteronomio 6, versículos 4 y 5 habla y dice que Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y habla también de amar a Dios con todo nuestro corazón. Mira lo que dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La idea es poner a Dios primero. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. La palabra de Dios es clara y hay que poner a Dios en primer lugar. ¿Sabes que el texto en Deuteronomio, cuando habla y dice que Jehová uno es, habla en el original que no hay otro igual, que no existe rival para Él? Y es así. No hay rival para nuestro Dios. Él es único. No hay nadie que nos pueda derrotar. Nunca ha sido derrotado. Él siempre ha salido victorioso y Él quiere que tú también salgas victorioso de todo problema, de toda prueba, de toda adversidad. Por eso es necesario poner a Dios en primer lugar. Poner a Dios en primer lugar no debe ser un concepto solamente para nosotros. El poner a Dios en primer lugar debe ser una práctica diaria.
en nuestras vidas. Poner a Dios en primer lugar no es un concepto. Poner a Dios en primer lugar es una práctica diaria que debe existir en nuestro corazón. ¿Será que lo estamos poniendo a Dios en primer lugar? ¿Será que estamos dándole prioridad a Él? Mira, donde pones tu tiempo y donde pones tus recursos, eso habla de quién es tu Dios. Eso habla de quién es Él. Cuando Dios es primero, nada quedará en segundo plano. Porque cuando Dios es primero, tú siempre vas a estar en completa plenitud. Cuando Dios es primero, nada queda en segundo lugar, porque Él lo llena absolutamente todo. Y todo pasa a ser primero también. Pero cuando Dios ocupa el segundo lugar, entonces el resto de cosas serán desastrosas a veces para nuestras vidas. Es por eso que quiero cerrar haciéndote una pregunta, y quizás para muchos vaya a sonar un poco mal. Si Dios te dijera, aunque Dios lo sabe, pero si Dios te dijera a ti, déjame ver tu agenda de la semana, déjame revisar tu billetera, ¿será que Dios estaría en la agenda y en tu billetera Él como primer lugar? ¿O será que Él ocuparía el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto? Quizá vaya a sonar un poco mal, al menos cuando hablo de billetera. Pero en tu agenda diaria Dios está en primer lugar. También en tu billetera. ¿Por qué digo en tu billetera? Porque cuando Abraham sacrificó a Isaac, y Isaac le había dicho, ¿y dónde está el cordero? Vamos a hacer sacrificio. Isaac no era tonto. Llevaban leña, llevaban todo y el animal. Y Abraham le dijo, Jehová proveerá. Esa palabra proveerá, en el original está proveerse para sí mismo. Al final vemos que él ofreció lo que tenía que ofrecer, pero cuando Jehová le dice, detén tu mano, vio hacia un costado que estaba enredado allí aquel carnero que necesitaban para ofrecer. Jehová se proveyó para sí mismo. Cuando tú quieres poseer también una tierra de bendición y tú le dices, Señor, provéeme, entiende que Él se provee para sí mismo. Que Él te dice, toma, pero también Él extiende tu mano para recibir lo que le corresponde a Él por aquella provisión que te ha dado. ¿Está en ti cerrarle la mano al que te proveyó? ¿O está en ti decirle, Señor, de gracia recibí y hoy te doy lo que te corresponde a ti por agradecimiento? Hay instrucciones que seguir para recibir una promesa. En el área económica hay instrucciones que tienes que seguir para recibir promesas económicas. No es que, no, el pastor habla de dinero porque quiere dinero. No. El beneficio no es para nosotros, no es para Dios, el beneficio es para nosotros mismos. Yo lo que hago es enseñarte, pero nunca te sientas obligado. Nunca hagas por compromiso algo. Hazlo porque te nace en el corazón. Ofrenda, diezma porque te nace en el corazón y porque verdaderamente estás agradecido con Él. Eso sí, escúchame. Y te enseño porque es un principio y porque hoy tocó predicar esto. Yo lo recibí primero y por eso te lo enseño. Cuando le des a Dios, escúchame bien lo que te voy a decir y tómalo con completa madurez lo que te voy a decir, porque quizás no te lo diga aquí en unos cuantos años. Cuando le des a Dios
una ofrenda, bueno, dásela de corazón. Cuando decidas diezmar para Dios, dale lo que es justo para que Él te dé lo que es justo. Si yo tengo $10, saca el dólar que le corresponde a Dios. Señor, la verdad que te voy a dar 50 centavos del dólar porque no sé. Mejor no se lo des, porque entonces no hay bendición, porque le estás cortando las ganas a Dios de bendecirte como Él debe. ¿Qué pasa si yo vengo y te tengo que dar a ti $100? Pero yo vengo y te digo, solo te voy a dar 50, no te pienso dar más. ¿Cómo me llamarías? ¿Cómo me llamarías? Estafante, ladrón, mentiroso. Sí. Ojo, todo lo que te enseño, lo enseño porque lo practico. Jamás te voy a enseñar algo que no lo viva y que no lo practique. Cuando te hablo de honrar a Dios, te hablo porque lo hago. Y aunque no tengo por qué decírtelo, así como tú no tienes por qué decirle a nadie tampoco. Cuando recibo algo, alguna bendición de parte de Dios, cualquiera que ésta sea, siempre saco lo que le corresponde a Él, sin medir lo que tenga que cubrir atrás. Porque cuando hablo de poner a Dios en primer lugar, hablo de ponerlo en primer lugar. Cuando hago eso, el resto de cosas siempre va a estar cubierto. Como persona, diezmo a mi organización, pero diezmo a la iglesia que me debo, por honra. O sea que no solo diezmo el 10%, porque yo no quise dejar de diezmar a mi iglesia, la cual descubrió el llamado en mí. Y como iglesia también diezmamos al lugar donde nos debemos. De todo lo que ingresa en la iglesia, siempre sacamos para dar lo que le corresponde a Dios. No en este mismo lugar, porque sería ilógico que yo diezme aquí o que la iglesia mismo diezme aquí, al lugar donde nos debemos. Entonces Dios empieza a bendecir y empieza a bendecirlo también a usted, a traer provisión, bendición. Pero nunca haga eso, porque cuando hablamos de hacer lo recto, implica también estas cosas. Cuando hablamos de darle al Señor lo primero, implica en hacer esto. Porque aquel versículo cuando dice que Él eres fiel en lo poco, implica en esto también. Si tú aprendes a quitarle de lo poco a Dios, estoy seguro que cuando te vengan $1,000, $2,000, $5,000, $10,000, $15,000, le vas a seguir quitando porque te va a doler. Pero cuando entiendes este principio, que es por agradecimiento a Dios, sin importar el resto de cosas o lo que puedan hacer, entonces la bendición va a venir de manera abundante. Hay promesas que vienen cuando sigues una instrucción. Y aunque es muy difícil cuando toca nuestro bolsillo, ¿verdad? A nadie nos gusta que nos toque nuestro bolsillo. Pero Dios lo que enseña cada vez que ofrendamos y diezmamos es a que podamos entender que dependemos absolutamente de Él y no del trabajo, no del jefe, no de los recursos, no del dinero, de Él. Él es el que te provee el dinero, el que te provee el recurso, el que te da el trabajo, el que te da la provisión, el que te da todo lo que tú necesitas. Porque cuando no aprendemos a honrar, entonces Él cierra su mano. Y cuando cierra su mano, la vemos negra. Es duro, es difícil. Por eso hoy te dejo este principio. Si tú deseas, hazlo. Y si no, no lo hagas. Pero nunca hagas algo por obligación. Es más, ni lo hagas esperando algo a cambio de parte de Dios. Sin embargo,
todo lo que des para el Señor va a ser retribuido de la mejor forma a Dios.